Vamos a hablar un poquito de todo lo que se juega el domingo. Un breve contexto. ¿Se acuerdan que yo el programa pasado comenté un poco lo que habían dicho tres directores de encuestadoras, Porcecaschi, Botinelli y Mariana Pomies en ADM, sobre cuál es el contexto un poco y hubo dos o tres cosas que no comenté. Una que en la que coincidían era que había un poco de cansancio y desilusión de parte de la gente en algunos temas. Esto parece coincidir con lo que nos decía recién Diego, digamos, de cada vez menos pasión por la política y cierta pérdida de credibilidad de los partidos, ¿no? También hablaban de que es la primera vez que el Frente va a afrontar una elección siendo oposición de poder haber sido gobierno, lo cual es una novedad. Anotaban como un dato positivo una economía en evolución, lo que era bueno para el gobierno, y en contrapartida la seguridad como un problema importante. Y una cosa más, bueno, en las dos anteriores elecciones votó un 10% menos, esto lo comenté el otro día, de lo que la gente decía. En el 2014 la gente decía, por ejemplo, cerca del 48% iba a ir a votar, fue el 38%. Y en el 2019 iba a ir el 50% y fue el 40%. Ahora hay que ver qué dice esta nueva realidad que va expresar el domingo. Obviamente que todo lo más importante que se juega el domingo es el candidato presidencial único de todos los partidos, que impuso la última reforma constitucional y que inicia un ciclo. Hay que recordar que Uruguay cambió. Antes tenía una elección donde se disputaba todo. Esto inicia un ciclo que va a seguir en octubre, probablemente en noviembre, y después en, creo, mayo del año que viene, las elecciones municipales. Todos pusimos mucho los ojos sobre la candidatura presidencial, obviamente que es lo más importante. También nosotros, los periodistas, ¿no? Pero esta elección primaria opera como un filtro. Yo creo que hay cosas que van a cambiar. Hay algunas cosas que no van a volver a ser iguales a partir del domingo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si hay una diferencia, supongamos, muy grande entre el principal candidato Delgado y Raffo, veo difícil que Raffo vuelva a tratar de enfrentar a un candidato como puede ser la calle Pou la que viene. Que ese sea su techo. Sí, puede pasar lo mismo en el Frente Amplio, etcétera, ¿no? Es decir, es un gran filtro que va a cambiar en muchas cosas. Primero se juega la candidatura presidencial, después se juega la fórmula, lo hablábamos recién con Diego. Es decir, ¿qué va a pasar con las fórmulas? ¿Se va a decidir en función de quién va segundo? ¿Lo va a definir solo el candidato presidencial ganador? ¿Lo va a definir el partido? Tanto el Partido Nacional como el Frente se han impuesto que el propio domingo van a anunciar la candidatura. Cosa si sale segunda, realmente va a ser ¿La vice? Bueno, es decir, acá también se juegan las fórmulas presidenciales. Y eso, más con lo que decía Diego de la personalización de la política, no es para nada un tema menor. O sea, que creo que tenemos que tener mucha expectativa por lo que va a pasar el Partido Nacional, pero mucho más en el Frente. ¿Por qué? Porque más allá de que a veces se habla de matices, los dos candidatos han tenido discursos muy distintos. Claramente reflejando los sectores más importantes que la rodean, Sciascia ha tenido un discurso mucho más duro, mucho más confrontativo. Orsi ha tenido un discurso más abierto, con una coalición que lo apoya también más abierta. Sus campañas han sido diferentes. Entonces, se juega mucho en ese sentido de la fórmula y de cómo va a encarar el que gane el próximo gobierno. El reciente veto a Gabriel Odone como ministro de Economía por parte de Juan Castillo, reiterado en las últimas horas por el senador Andrade, ese veto muestra que no son lo mismo. Este es un ejemplo que probablemente se extienda a otros casos como en la política internacional. Entre los colorados también existen diferencias muy importantes. Perdón, y una Lucía Topolansky que cada vez que sale públicamente
señala. El ejemplo fue el martes acá, ¿no? Sí. Muy comentado en todos los medios. Sí. Entre los colorados también existen diferencias importantes. Se va a completar una fórmula, que es lo que planteaba Diego recién. Por ejemplo, un tema central. Gabriel Méndez es mucho más liberal que Tabaré Viera. Tabaré Viera defendió aquí mismo el Estado. Eso también se juega. ¿Qué se juega también? Se juega en las internas de los sectores, de cada partido. O sea, cada partido tiene su interna. Cada lista representa a un grupo. Y cómo salgan internamente entre ellos va a ser determinante para la armada, por ejemplo, para armar las alianzas de cara a octubre y para armar las listas para disputar la elección de octubre. Es decir, lo que marquen, y es el término que se utilizan, los precandidatos en esta elección va a influir después en cómo se conforma internamente el partido para enfrentar hacia octubre. Es importante la competencia de partidos, es decir, qué partido va a votar más es relativo. El Partido Nacional ha sido en algunas ocasiones el partido mayoritario en las internas y después ha perdido. En la anterior votó casi el doble que el Frente. El Frente debió ver eso como una señal de alarma. Y dejo para el último el tema para mí más polémico, que es si van o no, si se puede esperar nuevos liderazgos a partir del próximo domingo. Yo creo, Diego lo dijo de alguna manera, yo creo que no, que de ninguna manera, que de esta elección no van a emerger nuevos liderazgos. No veo a un Orsi líder de todo el frente, tampoco a Carolina Cose, tampoco a alguno de los colorados que emerja. Y yo creo que, bueno, obviamente los partidos de candidato único, Partido Independiente, Cabildo tienen en sus candidatos ya a los líderes. Y creo que la única de los partidos competitivos que tienen liderazgo resuelto para el futuro es el Partido Nacional. Con la calle Pou, que se ha firmado como líder en base a su gestión. Líderes únicos en el frente. Lo fue Sereñi, indiscutido. Condiciones muy particulares. Lo fue Tabaré, lo logró ser. Porque era el primer presidente y se movió con mucho respaldo. Ya la llegada de Mujica mostró que de ahora en adelante es muy difícil, porque es una coalición compleja. Mujica fue un hombre que impuso un estilo, que llegó de manera muy particular, con un carisma muy particular, y de todos modos controló la mitad del frente, más o menos. Con resistencias. Porque también generaba resistencias y había otra ala, que era otro líder que surgió de una manera distinta, desde la academia, y después haciendo política, que fue Danilo Astori. Los liderazgos, lo dijo Topolansky el martes acá, los liderazgos no se construyen de un día para otro. Son resultados de procesos. Nadie ve hoy un Sanguinetti, nadie ve un Jorge Valle, un Wilson Ferreira o alguno de los frentistas que yo nombré. Todos en la historia han sido producto de largos procesos. Podríamos hablar de Valle de Ordóñez, largo proceso, junto a su padre en la guerra contra Timoteo Aparicio. Él mismo debió superar una guerra civil para ser presidente. Pero podemos hablar de otros, de Luis Valle, larga carrera, que se preocupó, al contrario que otros dirigentes, de preparar una generación de dirigentes de primera línea y de líderes, como Jorge Valle, Sanguinetti, Michelini, Flores Mora. Tabaré Vázquez hizo un largo trabajo para construir su liderazgo, desde la propia intendencia al principio. E incluso utilizando en el buen sentido de la palabra un escalón por el que han pasado muchos dirigentes, que fue el fútbol. Fue presidente de Progreso y lo sacó campeón uruguayo. Y ha habido otra vía que hoy no existe muy fuerte en el Uruguay, que es la vía genealógica, de la sangre, ¿no? Herrera con sus descendientes. Luis Alberto, la calle Herrera, hoy la calle Pou. Valle, 4 Valles presidentes, ¿verdad? Flores Mora, Flores Silva, Selmar Michelini, Rafael Michelini, Rodney Arismendi, Marina Arismendi, Luis Hierro Gambardella, Luis Hierro. Es decir, que también en Uruguay se ha replicado mucho los políticos de primera línea, no necesariamente por la vía de la tradición y de
lo familiar. No sé cómo lo ven ustedes, si piensan que puede surgir un líder de estas elecciones en alguno de los partidos. Yo creo que estas elecciones no. La única duda que me queda, y un poco también de lo que hablábamos con Diego, es esos liderazgos personalistas. Pueden llegar a romper con esta tendencia de que esa construcción de liderazgo, de partido y demás tiene que ver con la trayectoria política, con los cargos de gestión, muchas veces con la tradición familiar, o puede surgir un nombre que tenga que ver con su propia personalidad, que sea su personalidad, sus características las que lo coloquen rápidamente de manera fugaz en ese lugar de liderazgo. Es difícil. El caso más claro es el de General Manini, ¿no? Que surgió de pronto. Y Claro. ha habido algunos fracasos estrepitosos también. Claro, Bueno, el caso Novik. ni El hablar, caso ¿no? Novik, que fue Sí, el sí, más claro, ¿no? totalmente. Que votó bien en las municipales, pero él creo que nunca tomó la dimensión de que los que lo habían votado eran blancos y colorados, ¿no? Sí. ¿Vos qué pensás, Diego? No, veo que estamos en un momento de bisagra de la historia de la Sí. política uruguaya. Incluso, Renovación, como lo ¿no? que decía Luján recién, ¿no? O sea, la poca adhesión que tiene la ciudadanía a los partidos políticos, o la poca confiabilidad que tienen los partidos políticos, eso uno intuye que va a ir, digamos, aumentando, ¿no? Y a su vez irá también aumentando el personalismo, Claro. la figura por sobre una estructura. Estamos en un momento de cambio. Esa es la impresión que tengo. De todas formas, puede llegar a surgir algún líder en el Partido Colorado, en el Frente Amplio, de estas personas que hoy día están pujando por ser candidatos de cada uno de los partidos, ¿no? A mí me parece difícil, muy difícil. Mira, el hecho de que lleva tiempo, yo siempre pensé que Orsi era un buen candidato ya en la elección pasada. Y yo sé que hubo gente que lo manejó, pero pensaban que no estaba pronto. le faltaba estos 5 años en la intendencia, ¿no? Es decir, que ese hecho de la preparación y de que lo que decía Topolansky el otro día, requiere de un proceso, me parece que en Uruguay todavía mayoritariamente domina. Y después predomina. está el tema de cómo mantenerse líder también. Bueno, claro. Hay un ejemplo que es el de Talvi, que es como muy difícil de analizar porque no es que sí. su liderazgo se rompió, Sí. ¿no? Él decide salir del juego, pero que era un hombre que tal vez hoy cambiara, su presencia tal vez cambiaba la realidad colorada, ¿no? Capaz que, o incluso a la interna de la coalición, pero que era un líder, un outsider de alguna manera, vinculado a la economía, a la academia, pero que irrumpió y que logró el enamoramiento de una parte del electorado que no era colorada, joven, académica, y que bueno, y después eso se Fue un pinchó. caso muy particular, ¿no? Hay gente, ustedes lo saben, que maneja un nombre que no está entre los precandidatos, que es especulación y es repetir lo que uno escucha de muchos dirigentes, que podría reaparecer en escena después del domingo Pedro Bordaberry. Y ese político, ese dirigente, desde fuera, sin el desgaste de la campaña, eventualmente podría. Ustedes saben que en el Partido Popular hay gente que está especulando. Y es con la eso. gema, porque ¿te acordás que Gabriel Gurméndez le preguntábamos porque había un rum rum con que estaba con Ojeda y al otro día de la entrevista que dio con nosotros puso una foto con él? Sí. Y Porque es el después- último líder del Partido Colorado, activo, digamos. Sí, Él siempre estuvo sí, sí. subyacente, pero Bordaberry fue el último que agarró el fierro caliente y logró trascender a esa magra votación del año 2004, ¿no? ¿Aparecerá en la noche del domingo? ¿En algún comando? ¿En la casa Vamos del a Partido ver. Colorado? Hay que ver el lunes, me parece.